¿Cómo están? En esta ocasión vamos a tocar y definir el tema de costos, costos operacionales, costos operativos, ¿no? Vamos a diluir estos términos para poder explicarlos de forma más clara, de tal manera que sean fácil de digerirlos y fácil de comprenderlos. Bueno, empecemos con el tema de costos. ¿Qué es un costo? Este término hace referencia a un desembolso económico, ¿no? Un desembolso de tipo económico que se ejecuta para promover la producción de un bien, servicio, oferta, aquello que se pueda disponer o llevar al mercado. Este incluye el pago de mano de obra, compra de insumos, gastos productivos y administrativos. El costo no solo comprende el obtenido con los materiales disponibles para la manufactura de un producto. A esto se le debe agregar también el pago que se le hace a los empleados por la acción de producir o realizar o directamente trabajar, en otras palabras, la mano de obra pagada. El costo de las máquinas también es aquello que se debe agregar, las herramientas que se emplean para fabricar el producto, ¿no? O tal vez realizar la actividad del servicio. Si es necesario, también se deben agregar los costos de producción, viáticos, cualquier tipo de traslado, viaje, que sea en pro de la actividad económica de la empresa. No se debe dejar por fuera que existen costos también habitacionales, ¿no? En el sitio de la producción, el alquiler para la producción del bien o el alquiler de donde se brinda o se efectúa el servicio. Este término tiene como principal función el observar si es rentable la ejecución de algún plan, ¿no? Si existe rentabilidad en la ejecución de algún tipo de proyecto. Entonces el tema de costos va a visualizar esto a futuro, ¿no? ¿Cuáles son las ganancias obtenidas, ¿no? ¿Cuáles son las divisas que vamos a obtener por la producción? Estas que deben estar obviamente por encima de los costos, ¿no? Para tener una utilidad. Es decir, así podemos contribuir con crecimiento de la empresa, probablemente nuevas ideas, probablemente nueva inversión que la empresa pueda realizar. Estos productos se deben desarrollar bajo un previo estudio, ¿no? Se lo hace en diferentes ramas, en marketing, se lo hace en el tema de contabilidad, en el tema administrativo y en el tema financiero, ¿no? Eh, pero lo que debe haber siempre es una concordancia entre todas estas ramas, ¿no? Para visualizar este efecto de rentabilidad en el producto. Etimológicamente hablando, el término nace del latín costus y del griego costos. Ambos nacen en alusión a una cantidad monetaria que se debe cancelar a cambio de un bien o un producto. Resumiendo, el costo, también conocido como coste, simplemente es el desembolso económico que se realiza para la producción de algún bien o la oferta de algún servicio, ¿no? Esto incluye la compra de insumos, pagos de mano de obra, gastos en la producción, gastos administrativos y gastos en otras actividades, ¿no? Entonces, la definición de costos en una empresa suele establecer estas variables, ¿no? Pero también es importante establecer los costos de los competidores para determinar si así podemos cubrir nuestros propios costos, ¿no? Eh, Algo importante de los costos es que existe una diferencia entre costo y gasto, que suele darse o suele ser un patrón de confusión, ¿no? Para muchas personas, ¿no? Entonces, el costo y gasto son conceptos que no son sinónimos. A veces se los toma como tal, pero tienen sus diferencias bien sustanciales. El costo, como habíamos dicho, se define por aquellas inversiones necesarias para la producción de bienes o servicios. Entonces, todo lo que es costo va a ir referido a la producción de algún bien o algún servicio.
donde habíamos contemplado el tema de la mano de obra, materia prima, ¿no? Entonces los costos son considerados como inversiones, ya que se espera que se vuelvan parte de la ganancia de la empresa. Por otro lado, los gastos son aquellos pagos que la empresa debe realizar por aspectos que no tienen nada que ver directamente con la producción. Todo aquello que no tiene que ver con la producción llega a ser un gasto, como es el caso de pagos de sueldos del personal administrativo, por ejemplo, ¿no? Eh, este tipo de gastos permiten obviamente el funcionamiento de la empresa, porque sin estos gastos la empresa no puede funcionar, pero no están directamente involucrados con la producción, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de costos, ¿no? De costos fijos, por ejemplo, el internet, servicios básicos, luz, agua, pago de salario, alquiler de oficina, contratación de seguros, permisos municipales, tal vez, impuestos, ¿no? Y también dentro de estos costos también existen los costos variables, aquellos que tienden a variar en su cantidad monetaria, como materia prima, mano de obra, embalaje, etiquetado, distribución, comisiones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar este costo y el gasto? El costo vamos a utilizar o la empresa realiza en la fabricación, producción, ¿no? de bienes o la prestación de servicios. Y no nos olvidemos que el gasto es el dinero que la empresa utiliza para llevar a cabo actividades normales, ¿no? Que no tengan relación con la producción, ¿no? Entonces, esto indica la inversión necesaria para producir un producto en particular, y por otro lado el gasto viene a ser ese desembolso de dinero que hace que se realice estas actividades que se necesitan para la producción de dichos productos, ¿no? Entonces, gastos y costos no son lo mismo, aunque son conceptos fáciles de confundir. Creo que es importante entender la diferencia entre ambos para no afectar la contabilidad ni en la parte administrativa ni financiera de la empresa, ¿no? Entonces tenemos que aprender a diferenciar estos dos conceptos. Posteriormente tenemos ya entrando a lo que es el tema de la materia, costos operacionales, ¿no? Encontramos ya el concepto en sí, ¿no? De lo que es costo operacional. Y un costo operacional son los gastos económicos que realizamos, ¿no? Que una empresa realiza por asumir las operaciones de la empresa, ¿no? Por asumir justamente toda aquella acción que tenga la empresa en torno a su producción. Entonces, para hablar de costo operacional es como hablar de recursos que son consumidos. Así, gracias al costo operacional se determina, por ejemplo, el estado de viabilidad que se encuentra un negocio. Igualmente, el costo operacional nos ayuda a establecer una referencia para medir las ganancias y obtener una aproximación en el punto de equilibrio de la entidad. Además, este costo operacional es contemplado en diversas ramas, ¿no? Con la finalidad de brindar información en la toma de decisiones. Por lo tanto, los costos operacionales determinan todos los recursos que se necesitan para sacar adelante un proyecto. Estos asociados a los costos de ingresos y al consumo del factor de producción, ¿no? Entonces, hay que entender muy bien este tema de los costos operacionales, los costos operativos, ¿no? Estos costos operativos, también por si acaso son conocidos como operacionales, costos de operación, con estos denominativos, son este tipo de costos, a ver, lo vamos a resumir, en los que una empresa incurre en el desarrollo de su propia actividad, ¿no?
por ejemplo, los salarios, ¿no? Entonces esto incurre, ¿no?, en la actividad del negocio. Tenemos que pagar a nuestros empleados, alquileres del local. No podemos brindar o proveer un servicio si no pagamos el local, ¿no? Compra de suministros, vendemos algo y necesitamos comprar suministros, aquellos suministros que van a realizar nuestra actividad, van a ser en pro del desarrollo de nuestra actividad económica, ¿no? Entonces, este concepto es sencillo y representa a un tipo de costes o costos a los que prácticamente todas las empresas deben hacer frente, ¿no? Desde las pequeñas empresas hasta las más grandes, es decir, desde las pymes hasta las multinacionales. Para que estos costos brinden, ¿no?, o garanticen el buen funcionamiento de una empresa, se debe incurrir en una serie de costos, ¿no?, los cuales son desarrollados durante la actividad de la empresa. Entonces, están los costos fijos operativos, ¿no? Es decir, aquellos costos que no varían, aquellos costos que tienen un margen de producción que abarca a la empresa, ¿no?, y que siempre va a ser igual. En este caso, el alquiler de un local, el cual no varía mes a mes. El salario del personal fijo, que es siempre el mismo durante todos los meses. Se lo hace esto mensualmente debido a la legislación boliviana de pago de salarios, ¿no? Entonces, lo cual interpone que esto debe ser mensual. Y los costos operativos variables, ¿no?, que por el contrario tienden a desviar su función, ¿no?, desviarse en su nivel de función de producción. Es decir, que cuando la producción aumenta, probablemente este costo variable también aumente, ¿no? Entonces, estos costos variables tienden a moverse mensualmente. No necesariamente es un monto que se mantiene fijo. Entonces, por ejemplo, se necesita que mayor producción, entonces necesitamos mayores horas de trabajo, hay que pagar extra. Se necesita mayor producción, hay que pagar probablemente algún servicio de forma adicional. Entonces, estos suelen llamarse costos variables. La suma de estos costos variables y costos fijos, ya sean costos operativos fijos o costos operativos variables, nos va a dar los costos operativos totales, ¿no? Por tanto, los costos operativos son aquellos que incurren en una empresa una vez que se realiza una inversión inicial y por regla general engloban los gastos operativos y de mantenimiento, es decir, que se da en el desarrollo de la actividad del negocio. Además, creo que es importante recalcar que los costos operativos de una empresa se dan y generan mientras el proyecto empresarial o negocio esté en pleno funcionamiento y desarrollo. En el momento que el negocio cesara su actividad, deja de funcionar, este tipo de costos, como es lógico, dejarían de hacerse, ¿no?, o producirse, ya que no habría personal a quienes pagar, ni material que comprar, ni alquileres que cancelar. Entonces, el costo operacional se da siempre y cuando exista una operación en marcha, siempre y cuando exista una actividad del negocio en marcha. En ese momento los llamamos costos operativos y cuando estos cesan ya los dejamos de denominar así. Para culminar y finalizar, veamos este tema de su clasificación. Entonces, los tipos de costos se pueden clasificar mediante diversos criterios. Puede ser según su comportamiento, es decir, aquella función conductual que ellos tienen en el mercado. Por ejemplo, tenemos a los costos fijos, costos variables y a los costos semivariables o conocidos como costos mixtos. Primero, los costos fijos nos hemos dado cuenta que también pueden estar dentro de los operacionales, como hemos nombrado hace un momento, puesto que están inmersos en la producción de bienes o la acción de llevar a cabo algún servicio. Entonces, los costos fijos son aquellos costos que posee una empresa más allá de la producción obtenida. Es decir, su valor no va a variar independientemente de lo producido. Los costos fijos suelen y pueden ser estipulados a corto plazo.
ya que al correr del tiempo eventualmente varían. Por ejemplo, entre los costos fijos tenemos alquileres e impuestos. Quiere decir que estos no van a variar durante los meses. Probablemente en años sí, pero no en meses, ¿no? En un año fiscal no van a variar. El alquiler va a ser, el contrato de mi alquiler ha sido durante un año pagar, por ejemplo, 1.000 bolivianos, y 1.000 bolivianos voy a pagar el mes de enero, el mes de junio y el mes de diciembre. Entonces, obviamente consecutivamente. Esos son los costos fijos. Los costos variables ya son aquellos costos que van a cambiar en relación a lo producido. Es decir, si se aumenta la producción, estos costos van a ser mayores o menores. Esto puede afectarse viceversamente. Quiere decir que si mi producción aumenta, tal vez necesito contratar personal extra, maquinaria, hacer algún pago extra que va a variar lo que usualmente pago, aquellos costos fijos que pago. Algunos ejemplos de estos son, por ejemplo, materia prima utilizada para la elaboración de productos, ¿no? Embalaje, el empaquetado de los productos, ¿no? Aquellos costos que pueden cambiar o variar mes a mes, dependiendo de la producción. Ahora tenemos los costos semivariables o costos mixtos. Estos son aquellos que cambian según lo producido, pero estos cambios no son tan progresivos, no son tan fuertes, no son tan notorios, ¿no? Son elementos que van creciendo progresivamente, es decir, escalonadamente. Por ejemplo, el uso de un automóvil en una empresa puede ser un costo mixto, puede ir variando según la producción, la distribución que vamos realizando, pero no la cantidad que varía no es muy abrupta o grande. Otra clasificación que tenemos es según la relación entre los factores de producción y los productos. Costos indirectos y costos directos. Costos indirectos son aquellos costos que tienen consecuencias sobre la producción en forma total. Es decir, no pueden ser asignados a un determinado producto. Los costos deben ser repartidos equitativamente entre todos los bienes producidos. Por ejemplo, el aumento de insumos de limpieza de la fábrica, de la empresa, o el aumento de los salarios de los trabajadores. Estos llegan a ser costos indirectos. Los costos directos son aquellos costos que pueden ser asignados a cada bien o servicio en particular. Costos directos, ¿no? Es decir, por ejemplo, si necesito aumentar alguna materia prima que tiene repercusión directa sobre el producto, entonces llega a ser un costo directo. Por ejemplo, si necesito aumentar harina, que se va a repercutir sobre la producción de pan, este llega a ser un costo directo. O el aumento de tinta, por ejemplo, si es que yo tengo una imprenta, ¿no? Porque yo imprimo cosas. Ese llega a ser un costo directo. Según su naturaleza. Costos de mano de obra, costos de materia prima, costos financieros, costos de distribución, costos tributarios. Costos de mano de obra son aquellos que derivan del pago de salario, el pago de honorarios, ¿no? De los miembros que participan en el proceso productivo de mi empresa. Aquellos que forman parte de mi estructura empresarial, aquellos que forman parte de mi organigrama, ¿no? Eso es un costo de mano de obra. Costos de materia prima son aquellos costos que incurren al adquirir materia prima para realizar el producto, ¿no? O sea, todo aquello que necesito para poder realizar mi producto.
Costos financieros, aquellos que voy a necesitar para el financiamiento de mi negocio. Aquellos que van a incurrir en la banca, ¿no? Y van a influir directamente en el capital de mi negocio. Costos de distribución son aquellos costos que se producen en el sistema de distribución del producto, ¿no? Aquello que me va a ayudar, aquellos costos que me van a ayudar a hacer llegar desde la empresa hasta el cliente, todo lo que requiera distribuirlos. Y los costos tributarios, aquellos costos relacionados con el pago de impuestos, aquellos costos que involucran directamente algún arancel o alguna tasa que deba pagar al gobierno por su distribución, por su compra, etc., ¿no? Y ahí está la clasificación. Muchas gracias.